Ahí en pantalla quiero que notes cómo vamos a ir llegando a esta parte final del libro de Apocalipsis. Aunque vamos a hablar del capítulo 4 en adelante es la parte final del libro de Apocalipsis. La Biblia tiene un flujo histórico de manera natural. Todos conocemos, y si no conoces, permíteme explicártelo de esta forma. La Biblia, cuando tú la lees, cuando tú te acercas a ella, a la palabra de Dios, como todo libro en este caso, vamos a darnos cuenta que hay un principio, que la Biblia tiene también un clímax, un medio, pero también hay un final o una culminación. La Biblia dice que en el principio, y todos conocemos esta parte, Dios creó un universo maravilloso. Dios creó los cielos, la tierra, todo lo visible y lo invisible. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea todo lo visible y lo invisible, de repente la historia bíblica da un giro cuando Satanás en forma de serpiente logra engañar ¿a quién? ¿A quién? A Adán y Eva. A partir de ese momento, por ahí dijeron a las mujeres, a partir de ese momento la Biblia nos enseña que los portadores de la imagen de Dios, que eran ¿quiénes? Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra, fueron engañados por Satanás y entonces entró el pecado, la desobediencia, un pecado hacia el Creador. La consecuencia de esto, iglesia, fue separación, que es muerte, pero también el pecado, la desobediencia, la rebelión, el ir en contra del mandato de Dios, trajo las maldiciones en el mundo. Las enfermedades, las emociones tóxicas en ese sentido, los celos, las envidias. La Biblia lo describe en Gálatas capítulo 5 y manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, idolatría, fornicación, lascivia, mentiras y todo tipo de obras que ofenden la santidad de Dios. Ahora, dentro de este pequeño resumen bíblico, Dios siempre tiene un plan. Dios tenía un plan. A pesar de que el ser humano, el hombre, Adán y Eva fallaron, Dios tenía un plan. Y el plan es muy fácil, muy sencillo, porque yo sé que ustedes lo conocen. El plan era restaurar la humanidad mediante ¿quién? ¿O mediante qué? Levánteme su mano quien quiera participar. ¿Cuál era el plan del Señor? Ahí está en pantalla: restaurar la humanidad mediante Cecia, su Hijo, mediante Jesucristo. Ahora, si me van siguiendo aquí, este es el principio de las cosas. Tras muchos siglos, la promesa de salvación, de restauración a la humanidad, se hace visible en el nacimiento de Jesús. Presta mucha atención a estos detalles porque son las bases para poder entender lo que viene más adelante en Apocalipsis. La Biblia dice que Jesús viene a su pueblo, pero tristemente, lamentablemente, es rechazado. Alguien rápidamente, búsqueme Juan 1:11, velozmente, rápidamente, por favor. Por favor, adelante, Tania. ¿Se dan cuenta de este pasaje? A los suyos vino, está hablando de Jesús, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino a traer salvación y vida eterna a la humanidad, pero la humanidad rechazó a Jesús. Tal y como hasta el día de hoy, las cosas siguen siendo. Hoy el mundo busca consuelo, alivio, esperanza, el bienestar, la felicidad fuera de Jesús, y eso es meramente imposible. Ahora, siguiendo esta línea de pensamientos, Dios sabía que esto iba a suceder. Y mira qué interesante es esto, porque como parte de su salvación, y aquí viene la siguiente pregunta: ¿Jesús padece voluntariamente qué? ¿Quién dijo? Su muerte. Así es. A Jesús nadie le quitó la vida. Quiero que entiendas esto.
Jesús no fue crucificado por una injusticia humana. La Biblia así nos lo enseña. Él dio su vida por causa de ti, por causa de mí. Él entregó su propia vida para que el plan de restauración y salvación se llevara a cabo. Su muerte en este sentido, pero también su resurrección, proporcionó la expiación como fundamento para la reconciliación de todas las cosas. Pregunta número 3. ¿Qué significa expiación? Porque si tú y yo no entendemos estos conceptos, difícilmente vamos a poder entender lo que viene en Apocalipsis. A ver, un cristiano, según las estadísticas, que tiene 5 años por lo menos en el Evangelio, debería de saber, en teoría, qué es la expiación. Ah, caray, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es la expiación? Levánteme su mano y dígame a alguien. ¿Cuántos tienen más de 5 años en el Evangelio? Nadie va a levantar la mano, ¿no? Ah, no, ahora sí, varios. A ver, ¿qué es la expiación? Sandra. ¿Se entiende la palabra exonerarnos de la culpa? ¿Qué es exoneración? Vamos a ponerlo de manera muy básica, muy sencilla, Denisha. Que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó la deuda, que Él pagó la cuenta. Imagínate que tú llegas y vas a comer a cualquier restaurante. Díganme un restaurante rápidamente. Chili's. Vas al Chili's y comes y te llenas y te sacias y pides hasta para llevar y de repente te das cuenta que no tienes cómo pagar. Y cuando viene el mesero y te dice, a ver, mi querido comelón, son tanto. Y tú te quedas pensando, dices, no tengo dinero. Pero de repente el mesero se da cuenta y dice, oh no, tu cuenta está pagada. Ya te liberaron de pagar el precio de esta cuenta. Esa es la expiación. Jesús dio su cuerpo, su sangre, para liberarnos del peso del pecado. Por eso en muchas ocasiones yo trato de enseñarle a la iglesia con toda intención que la salvación no es gratis, como se nos ha hecho creer. La salvación tuvo un costo y fue la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para ti, para mí es gratis, pero hubo alguien a quien le costó. Todo el peso y toda la ira del pecado fue descargada en Jesús. Dios no perdonó el pecado. Jesús, dice su palabra, se hizo pecado por causa de los pecadores. Sí, vas entendiendo ese concepto. Porque a partir de aquí entonces nos vamos a dar cuenta lo que Apocalipsis va a prometer que va a suceder. Pero antes, léanme Colosenses capítulo 1, verso 20. Cecia. Qué hermoso pasaje. Una vez más, Cecia, escuchen muy bien con atención, por favor. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por medio de Jesús reconcilió todas las cosas. No es sino a través de Jesús que heredamos la vida eterna. Y aquí es un concepto importante e interesante. En los tiempos que estamos viviendo, iglesia, familia, es importante hablar la verdad sin que ésta sea diluida. ¿Se entiende lo que es diluir la verdad? A ver, denme un ejemplo. Dilúyanme una verdad. ¿Por qué me dicen que sí? A ver. Consuelo, por favor. Excelente ejemplo. La sabiduría popular dice, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Esa es una mentira. Pecado es pecado, robar es robar y robar es pecado. A ver, otra verdad. Ahora en el Evangelio. A ver. Carlos. Hay una aplicación mal dada a ese pasaje. Hay quien ha hecho de esto una promesa.
Y no es que Dios sea insensible para llevar salvación a nuestros hogares, pero esa promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tiene un contexto y tiene una historia. Y se la están dando a un hombre en particular. Y se cumple esa promesa. Y ese señor que creyó en Jesús como Salvador, ve la promesa cumplida en su casa. Ahora, decir esto que es una promesa universal sería también equivocarnos o aplicar mal un pasaje. Claro que Dios quiere llevar salvación, pero no es una condicionante. Ahora, sin embargo, diluir la verdad se refiere a minimizar el peso. Por ahí dijeron, un ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. El evangelio de la prosperidad es un evangelio diluido. ¿Por qué? Porque te prometen felicidad, te prometen plenitud. Simple y sencillamente, cuando tú das dinero, das de tu economía, das de tus recursos, para hacer un trueque con Dios. Como yo le doy dinero a Dios, Dios se ve obligado a bendecirme. Los famosos pactos de fe. Eso es una total mentira, una herejía y una verdad diluida. ¿Por qué verdad diluida? Porque Dios honra a quien le sabe honrar. Eso es una verdad. Dios bendice al dador alegre. Eso es una verdad. Dios prospera y multiplica a los justos que de corazón ofrendan al Señor. Eso es una verdad. Pero diluir la verdad es manipular con conceptos humanos una verdad bíblica. Ahora, digo esto porque toda verdad, toda enseñanza que nos saque del plan de salvación de Jesús es una herejía. Déjenme hacerlo más claro. El cristianismo ha sido muy tolerante y decimos, no pasa nada, están bien, somos diferentes, pero creemos en lo mismo, creemos en un Dios. Pero si te empiezan a poner requisitos para heredar la vida eterna, no es cristianismo, es herejía. Y es momento de abrir los ojos. Tú no puedes heredar la salvación si no es a través de Cristo Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es importante entender esto, iglesia, porque Jesús es el que vino a traer salvación, pero a partir de capítulo 4 de Apocalipsis vamos a ver a un Jesús que con justicia, poder y soberanía viene a crear juicio a aquellos que rechazaron el regalo de la salvación. Si estoy siendo claro con todo esto. Ahora, después de esto, en la historia bíblica, Jesús regresa al cielo. Y de allí la palabra nos enseña que no nos abandona, sino que deja su Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre ti y sobre mí, sobre todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Déjenme hacerles una pregunta básica. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo vive en mi corazón? Alguien levánteme su mano. ¿Cómo sabes tú que el Espíritu Santo vive dentro de ti? ¿Cuál es la evidencia? Sandra. Cuando hay frutos sinceros, evidentes. ¿Cómo le hago para que el Espíritu Santo entre en mi corazón? Adriana. Sí, yo soy. Si quieres me voy, digo, no. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo vive en ti, Adriana? Comienza a haber una guianza espiritual. Esa es una buena respuesta. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos entender que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón? Denisha. Te cambié la pregunta, ¿no? No, hombre. Sí, sin raspar muebles, por favor. Lo que está diciendo Denisha es que el cuerpo, el ser humano, comienza a buscar conectarse con Dios de manera natural. Como la Biblia lo enseña, un bebé, ¿cuál es su necesidad básica? Conectarse a mamá, porque de ella obtiene el alimento.
Así el Espíritu, cuando somos nuevas criaturas, busca conectarse con el Creador. Y esa es una evidencia clara de que el Espíritu Santo está en mí. Pero ahora, escuchen la pregunta. ¿Cómo entra el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Cómo sé que ya entró? No me digan las evidencias en este momento, sino cómo sé que el Espíritu Santo entra en mí. Y es que esto es tan importante porque a partir de ahora, el concepto de dar fruto, el concepto de vivir en santidad, según lo que marca la Biblia, Apocalipsis 4 en adelante, es trascendental para heredar la vida eterna. Pero ¿cómo sé que el Espíritu Santo entró en mi corazón? A ver, Tania y después Denisha. Tienes un cambio de mente. ¿Cómo le hago para que el Espíritu Santo entre en mi corazón? Denisha y después Esme. Ok, gracias. Esmeralda. Por medio de la oración, una oración sincera, el arrepentimiento, un cambio de mente. ¿Cómo entra el Espíritu Santo, Lázaro? Ok. Ok. Es una buena respuesta, solo voy a clarificar algo. Y lo hemos hablado incluso en las clases, en las enseñanzas de miércoles. Hay momentos en donde quizás no vamos a sentir a Dios, pero no significa que Dios no esté con nosotros. Para entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos que ir a la Escritura. Pero antes le doy la palabra a Pancho y vayan buscando Efesios capítulo 1. Pancho. Ok. Ok, gracias. Causa y efecto. Efesios capítulo 1, versículo 13. Este es el pasaje favorito para hablar del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Síganme en su Biblia y si no, escúchenme por favor. Dice la palabra de esta manera. En él también ustedes, escucha, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra que se nos ha dado, la Biblia, la Escritura. El evangelio de vuestra salvación. Mira cómo la Biblia lo especifica. El evangelio que produce salvación. No felicidad, no que te hace sentir bonito, sino que te transforma la mente. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no se da por imposición de manos. Escucha esto, por favor, y esto es Biblia. El Espíritu Santo yo no te lo voy a dar porque toqué tus hombros o toqué tu cabeza. El Espíritu Santo entra al corazón de un creyente, como dijeron por aquí, que ha entendido que el evangelio de salvación, que ha entendido que sin Jesús yo no puedo heredar la vida eterna, y esa verdad se encuentra en la palabra. Al haber creído en ello, según la Biblia, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello, según la Escritura, es un sello permanente. Es un sello que te da identidad. Es un sello que te hace suyo, que te hace parte del Señor. Si estoy siendo claro hasta aquí. El Espíritu Santo entra al corazón de una persona cuando cree en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos bien. Preguntas, dudas, comentarios sobre este concepto. Ari.
¿Se escucha la pregunta? ¿Se escuchó hasta atrás? Dice Ari, ¿está bien dicho orar y decir, derrama tu espíritu, Señor? A ver, el crecimiento en la palabra de Dios, voy a ser muy honesto, muchas veces va a confrontar nuestras creencias, nuestras ideas. Según la Escritura, según la palabra de Dios, no tu tradición, no tu doctrina, no lo que has creído en toda tu vida. Según la Escritura, según la palabra del Señor, ¿estará bien dicho? Si yo en este momento digo, Señor, derrama tu espíritu. Si yo digo, Señor, ¿cuál fue la otra palabra que utilizaste, Ari? Desciende. A ver, si estoy siendo claro con todo esto, no es que estemos diciendo algo en contra de su santidad, pero es algo que textualmente no aplica. Déjenme explicarles por qué. Porque según la palabra de Dios, según el Evangelio, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y según la Escritura, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Lázaro usó una expresión poderosa: no contristemos al Espíritu Santo. Porque entonces vamos a humanizar esta parte. No lo vamos a poder sentir. Pero una persona que busca vivir agradando al Señor, que busca cuidar de su santidad, va a ser una persona sensible en el Espíritu. Y va a ser más susceptible a entender, a dejarse guiar, por ahí lo dijeron, en el discernimiento, en la guianza que da el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, 7 y 8 hablan de la guianza del Espíritu Santo y dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Fíjate, y si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, entonces ponte a pensar. Ahora, dejen más terminar este concepto. No es que estemos diciendo algo malo o algo en contra de Dios, porque se utilizan expresiones así. Derrama tu espíritu como una señal de que Dios se haga evidente, por así decirlo, pero bajo el concepto teológico es algo que ya sucedió, es algo que ya pasó. Pudiéramos cambiar quizás las expresiones, pudiéramos cambiar la manera de adorarlo, no solo como se nos ha enseñado, sino como la Biblia pide que Dios sea adorado. Y hoy vamos a hablar sobre cómo es la adoración en el cielo. Sandra y luego Denisha. A través de la palabra del Señor. En una ocasión, y antes de darle la palabra a Denisha, a mí me mandaron de chofer a recoger a un americano que iba a predicar en un congreso en México. Y ya iba yo manejando y él venía con su asistente. Y de repente, dice el señor, se llama Mike, tengo mucha hambre. Era americano, pero hablaba español. Y pues obviamente lo llevé a los tacos. Le dije, yo lo llevo a cenar. Fuimos, cenamos. Y en esa taquería, él lleno del Espíritu Santo, miren la expresión, compartió el evangelio a la mesa de lado, de frente pues. Cuando él les dijo y habló sobre Jesucristo de manera bien sencilla y breve, solo se atrevió a abrir su boca, vaya la expresión. Aquella gente, aquellas personas fueron impactados por el evangelio de Jesús y quebrantados en una taquería. Yo quedé impactado porque fue el momento, como dicen hoy los chavos, más random. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Fue algo que sucedió supuestamente yendo a cenar, pero él fue guiado por Dios para hablarle a una persona que necesitaba tener un encuentro con Cristo. Ahora, el tema de las manos tiene su implicación histórica.
El tema de la imposición de manos es un tema que se tiene que entender y estudiar bajo contexto, como el tema del aceite de la unción, elementos que en el siglo I eran necesarios por las condiciones que existían en la cultura. Ahorita se los voy a explicar. Antes quiero dar el lugar a Denisha. Quiero entender entonces el punto que está diciendo es que nada más nosotros tenemos al Espíritu Santo y fuera de nosotros no está, porque en Génesis dice que Génesis 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y también dice en Apocalipsis que antes de que Cristo venga, hay algo que lo detiene y se cree que es el Espíritu Santo en el mundo junto con la iglesia. Claro. Entonces también sabemos que Dios es omnipresente. Ahí está la palabra. Entonces voy a que no nada más vive dentro de nosotros, sino que también está aquí, en el aire, tú le puedes decir. En el mundo, porque Él gobierna todo lo creado. Tú misma te respondiste. Dios, cuando viene el nacimiento y la promesa de Jesús, ahorita te doy la palabra, cuando se le presenta el ángel y le da la promesa a María de que iba a tener un hijo, ¿qué nombre le dice que le pondría? A ver si alguien recuerda. Emmanuel. ¿Y por qué Emmanuel si todos lo conocemos por Jesús? ¿Por qué no oramos? Emmanuel bendice nuestras vidas. Porque es bíblico, pero no es aplicable. ¿Por qué? Porque hay un contexto. Emmanuel, muchos conocen el significado, significa Dios con nosotros. Porque Jesús iba a nacer. Cuando Jesús da su vida en expiación, ¿entendemos el concepto? Y asciende al cielo, derrama su espíritu, y ya no es solo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Ese pequeño artículo, Dios con nosotros, ahora se transforma en Dios en nosotros cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, era necesario en el tiempo del siglo I, cuando la iglesia estaba creciendo, y lo voy a hacer de esta forma. Pásale, Ari, porfis. Vamos a pensar que yo era uno de los apóstoles de Jesús, ¿ok? Según Hechos capítulo 2, pasaron 50 días después de ¿qué? Del sacrificio de Jesús, después de su resurrección, pasan 50 días y se cumple la promesa que hizo el profeta, que hizo Dios a través del profeta Joel, que Dios derramaría su espíritu ¿a quiénes? A toda carne. ¿Y qué más? Toda lengua, toda carne, todo chamorro. Si no son tacos, muchachos. A ver, vayan a Joel capítulo 2. A ver, ahorita aquí quédate, Ari. ¿Dónde está Joel, Ari? Tú estás tan nervioso. Joel capítulo 2, versículo, déjenme encontrarlo porque me cambiaron la pregunta, dijeron por ahí. Desde el versículo, capítulo que dijimos, 2, versículo 28, se hace la profecía, la promesa de que el Dios con nosotros sería ahora Dios en nosotros. Y sígueme en tu vista, por favor. 2, 28 del libro de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Déjelo hasta ahí. El contexto de esta palabra, al profetizar Joel esto, era totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque como un esclavo, como un siervo, iba a poder tener pacto con Dios.
Esto era una locura. Pero Joel estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para declarar esta profecía, que llegaría el tiempo. ¿Cuál tiempo? Después del sacrificio de Jesús, en donde el Espíritu Santo haría su obra de salvación en la humanidad. Ahora, para entender mejor esto, la iglesia tradicional nos enseñó que si yo impongo mis manos como autoridad, yo transmito al Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? Eso no es bíblicamente sostenible. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo orar por Ari y en un acto, pónganle la etiqueta que ustedes gusten, en un acto de sensibilidad, en un acto de respeto, en un acto incluso de autoridad, yo puedo orar por ella, pero yo no puedo transmitir nada espiritual hacia ella, al menos nada divino, para ser más claro. ¿Por qué? Porque yo no puedo contener a Dios. Si ni el mismo universo, y esto es importante, porque muchos dicen, ¿en dónde vive Dios? En el universo. No te equivoques, el universo subsiste en Dios, porque Dios es un Dios grande, poderoso e infinitamente eterno. ¿Cómo un ser pecador puede pasar divinamente su presencia a una mujer como Ari o a cualquier otra persona? Ahora, ¿por qué en el libro de los Hechos oraban e imponían las manos? ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? A ver, levántenme su mano para tener claridad. ¿Mari? Se desmayaban. Bueno, ¿qué pasaba? Hay dos evidencias en el libro de los Hechos. Uno, en el libro de Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos orando y se derramó el Espíritu Santo, la evidencia de que el Espíritu Santo ya estaba en ellos, ¿qué fue? Hablaron en lenguas. Ahora, esas lenguas eran lenguas que entendibles. ¿Quién lo dijo por ahí? Gracias, Adriana. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros los apóstoles. Ven, Ari, tú eres apóstol ahora. Estábamos nosotros orando, Señor, cumple tu promesa que hiciste en el Antiguo Testamento, en que no nos abandonarías, en que derramarías tu espíritu a la humanidad. Y de repente comenzó a llegar, era la Pascua, era la fiesta más importante de los judíos. Se congregaban miles de personas que iban y llevaban sus ofrendas. Era una tradición. La gente se dio cuenta que ellos estaban orando, pero como ya eran generaciones de extranjeros, muchos de ellos ya no hablaban el hebreo original. Es como ustedes, sus hijos, muchos de ustedes hablan español y sus hijos hablan ¿qué? Hablan más inglés que español, y aunque pudieran entenderse en español, prefieren hablar el idioma ¿qué? En inglés. Ahora, ¿qué crees que va a pasar con los hijos de tus hijos? ¿Qué crees que va a suceder con los hijos de tus hijos? Muy probablemente el español ya se perdió. Lo mismo pasó con el hebreo. Entonces de repente llegaba José y José hablaba chino. Estoy hablando por hablar. Y María hablaba griego. Y por acá Cecia hablaba japonés. Y por allá Carlos no hablaba. No, sí, Carlos hablaba. Por allá Carlos hablaba francés. Y Consuelo alemán junto con su familia. Entonces, como Dios tenía una promesa que cumplir, derramar su espíritu ¿a quiénes? A todos, ya no solo a los judíos, de donde nació Jesucristo, sino ahora a toda la humanidad. Tenía que mostrar una evidencia de que Dios ya no estaba solo en el mundo, sino en el corazón de aquellos que creían en Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? Llega el Espíritu Santo en Ari, llega el Espíritu Santo en mí, y Ari, como don divino, comienza a hablar alemán. Y se acerca con Consuelo y Jorge y les dice, hey, hay un Dios, y comienza a hablarles del evangelio de salvación. Y de repente yo comienzo a hablar en francés y le hablo a uno que otro francés por ahí, y se convierten. Y así los discípulos, ese día, ¿alguien sabe cuántos se convirtieron? Más de 3,000 en un sermón que da Pedro lleno del Espíritu Santo.
Lo que nunca antes había hecho Pedro, ahora ya no era Dios con nosotros, que Jesús andaba con ellos, ahora Jesús estaba en ellos. Predicó con unción. La unción no es un poder sobrenatural en las personas, es la palabra de Dios activa trabajando en tu corazón y en mi corazón para producir salvación. No creas que la unción es un nivel como el Dragon Ball Z, así el ki, que te sale el poder y, oh, mira qué nivel de... Estás equivocado si piensas eso. La unción es la palabra de Dios activa en el corazón del ser humano para producir salvación. Fíjate qué importante es eso. Ahora, ese día se convierten más de 3,000 personas. Los alemanes regresaron ¿a dónde? No, vivían en Inglaterra. No. Se regresaron a Alemania, los franceses a Francia, los chinos a China, japoneses a Japón. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, ¿qué crees? Expandieron el evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las manos? De veras, Ari, ya se me olvidó que estás aquí. No, espérame, ya me acordé por qué. ¿Qué tiene que ver todo esto con las manos? La comisión fue dada primeramente a 12 hombres, 12 apóstoles, que caminaron con Jesús, que convivieron con Jesús. Y ellos eran los responsables de transmitir el mensaje de Jesús. Ahora, si no recuerdas o si no sabes, en ese entonces, en ese momento de la historia, no existía la Biblia como ahora lo conocemos. Aún estaba en construcción. ¿Cómo saber que se predicaba el evangelio de Jesucristo? Porque por lo menos se habían levantado 56 falsos cristos anunciando cualquier tipo de evangelio. ¿Cómo saber que era el evangelio de salvación? Bueno, ahí entra lo de las manos. Y miren todo lo que estamos haciendo para llegar a esta respuesta. El apóstol Ari, o la apóstol Ari, le daban el anuncio y decían, ¿sabes qué? Por allá en Alemania, de este lado, en Alemania se están convirtiendo muchas personas. Necesitas ir a checar, a corregir, a enseñarles, a hablarles de la doctrina de Jesús. Entonces Ari viajaba a Alemania, y estoy usando, no vayan a creer que es Alemania como tal, estoy usando lugares ficticios para que se entienda. Ari viajaba a Alemania y corregía la doctrina. Entonces, para certificar y dar veracidad de que se predicaba el evangelio de salvación, eso pasó en Hechos 8 cuando fueron a Samaria. Primero se predicó en Jerusalén. Se cumple la profecía de Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria. Entonces Ari va a Samaria, va a Alemania y efectivamente dice, sí, son verdaderos creyentes. Entonces ora Ari y ahí vuelve a suceder. Se derrama el Espíritu, ahora ya no en judíos, sino en cualquier persona que creyó en Jesús. Ya en alemanes también. Como señal de autoridad, Ari impone las manos, diciendo es un evangelio veraz. Sí estoy siendo claro, pero no estaba transmitiendo al Espíritu Santo. Era un simbolismo de autoridad. Era un simbolismo de respaldo bíblico. Porque ya después de allí, tú ya no vas a darte cuenta, gracias Ari, ahora sí ya no te vas a dar cuenta que exista esta repetición. Sí, Santiago dice, impongan manos en autoridad para que sanen los enfermos, pero no como una transmisión del Espíritu Santo al corazón de otras personas. Sí estoy siendo claro con eso, muchachos. A ver, los veo bien entretenidos, bien clavados, pero no sé si están entendiendo. Preguntas, dudas, comentarios. Vale. Con el vaso. ¿Cómo interpretamos entonces levantar las manos? Levantar las manos simple y sencillamente es un acto de rendición a Dios. Incluso hay historicidad bíblica en donde los judíos levantaban sus manos dándole gracias a Dios en una acción de dependencia. Yo lo he explicado aquí. Cuando mi niña tiene un problemita, alguna situación, se cae,
o está Chipil, me dice, brazos, papá, brazos. Y comienza a llorar y viene corriendo hacia mí. Y viene papá y la carga. Ayer mi niña tuvo una noche mala, como todos bebés que llegan a tener noches malas, y solo quería estar en mis brazos. Y desde su cuna me levantaba sus manitas. Cuando tú y yo levantamos nuestras manos al Señor, tú y yo estamos declarando una dependencia hacia Él. Y lo reconocemos como Padre. Señor, tómame en tus brazos. Hay una alabanza que dice, tómame en tus brazos, Señor. No me sueltes. Porque es una acción de amor, de respeto, de reverencia. ¿Sí se entiende, muchachos? Ahora, con respecto, ¿se entendió? Vale. Con respecto a este tema, preguntas, dudas, comentarios. Vamos bien, Tania. Bueno, bíblicamente el sello del Espíritu Santo es permanente para una persona que ha creído en el Evangelio de salvación. Lo que pasa es que la palabra creer la hemos diluido y meramente pensamos que creer es venir a la iglesia, hacer una oración, decir Jesucristo entra a mi vida y decir mira ya la hizo, ya la brincó. Pero creer tiene implícita la palabra renunciar, tiene implícita la palabra negación. Tiene implícita la palabra metanoia en el griego, que es cambio de mente. Una persona que ha cambiado de mente, según la Escritura, nunca deja el camino del Señor. Por lo tanto, la palabra menciona que el sello es permanente porque hubo un cambio genuino en la mente de esa persona. Ahora, Juan, en las cartas de Juan, capítulo 2, carta 2 y carta 3, menciona de aquellos que estuvieron en Cristo, pero que salieron de Cristo, haciendo una referencia de que nunca estuvieron verdaderamente en el Señor. Porque ¿cómo puedes dejar a aquel que lo ha dado todo por ti? Tendrías que no conocerlo para alejarte del Señor. Tendrías que verdaderamente haber vivido en una experiencia emocional, sensorial, para poder dejar a aquel que nos ha dado todo. Si estoy siendo claro con todo esto. No es que el Espíritu Santo se vaya, es que nosotros nos alejamos de su presencia. Ahí volvemos a la palabra contristar. Nos alejamos de Él, dejamos de tener comunión, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Y por supuesto que eso nos aleja de su presencia. La palabra pecado significa, en este sentido, la palabra muerte, para ser más claro, significa separación. Y entre más lejos, alguien lo explicó de esta manera, entre más lejos esté yo de la presencia de Dios, más cerca estoy de la muerte. ¿Sí se entiende esta figura? Y entre más cercano estoy de Dios, más alejado estoy del pecado y de la muerte. Porque Jesús es la fuente de vida. Preguntas, dudas, comentarios finales. Consuelo. No es que sea malo, no es que sea pecado, pero déjenme ilustrarlo para ser más preciso. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado con una bebé o un bebé y usamos palabras distintas? Por ejemplo, no sé, a ver, alguien ayúdenme porque no me quiero quemar. Por ejemplo, ¿quieres am? ¿Qué le estoy diciendo a la bebé? ¿Quieres comer? Le estoy haciendo un daño al decirle, ¿quieres am? Claro que no. Pero imagínate que ese niño tiene 18 años y está con su novia y, hijo, ¿quieres am? Sí, estoy siendo claro. ¿A qué voy con todo esto, Consuelo y todos, muchachos? Entre más tú conoces a Dios, entre más tú te acercas a su palabra, más entiendes cómo debemos de adorarle a Él. Por supuesto que en un corazón, y aquí vale la pena decirlo de esta forma, con la intención correcta,
con el deseo de adorarlo, aunque no exista el conocimiento, es agradable al Señor. Cuando tú dices, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, yo lo he dicho, porque Dios es creador de todo y Él se puede mover en donde quiera. Muévete, Señor, a tu placer, a tu soberanía, lo que tú quieras. Pero decir, Señor, derrámate en mi corazón. Gente, Cristo diciendo, oye, chiquitín, otra vez. No sé si estoy siendo claro, no es que lo esté ofendiendo, que sea pecado, pero es al niño de 18 años decirle, ¿quieres ama? ¿Quieres mimi? Oye, caca. Vamos a sonar, sí estoy siendo claro. Antes de Lázaro alguien me levantó la mano, Adriana. Uh-huh. Levítico 11. Sí, lo que pasa, y gracias por la ilustración, son los hijos de Coré, los encargados de la alabanza en ese entonces, un linaje musical, vamos a decirlo de esta forma, los músicos del pueblo. Ellos habían portado mal, habían hecho cosas malas y se presentan a adorar. Y la Biblia describe como un fuego extraño. Fuego, la palabra fuego, si alguna vez perteneciste o has estado en una iglesia cristiana tradicional, se utiliza mucho la palabra fuego. Y es donde la gente comienza con la algarabía y se ponen bien highs, ¿no? bien arriba. Y entre más gritan fuego, la gente se pone todavía más y más. Bueno, es una mala interpretación de esa palabra. Porque la palabra fuego significa en este sentido pureza, santidad, tiempo de prueba que saca lo mejor de nuestros corazones. No es un éxtasis emocional. Dios recibió esa alabanza que no fue de corazón, para decirlo de esta forma, que no fue lo que Dios quería, como buscaba que le adoraran. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y tragó a estas personas. Es una explicación fuerte. Ahora, antes de Sandra, Lázaro. Claro. Así es. Intención. Claro. Son figuras de lenguaje, como bien lo menciona Lázaro. Es como cuando alguien se acerca a conquistar a una persona, quizás un hombre o una mujer, y le dice, ay, qué bonitos son tus ojos como piedra de esmeralda y tus labios como de miel. Imagínate los labios de miel qué miedo. Pero lo que queremos decir es que es hermosa esa persona. Sí estoy siendo claro. Ahora, eso es el lenguaje figurativo o las figuras del lenguaje en la Biblia. Y otra cosa muy cierta es la ignorancia que hay acerca de conocer a Dios. Porque si nosotros estamos en la palabra del Señor y estamos en contacto con la Escritura y estamos creciendo y lo estamos conociendo, cada día vamos a saber de mayor manera cómo adorar al Señor. Es como un matrimonio. Digo, espero que sea así, ¿verdad? Entre más pasa el tiempo, más conoces a la pareja. Y ya sabes cómo le gusta el café. Ya no tienes que estar diciéndole, oye, yo sé que tenemos 25 años de casado, pero ¿cómo te gusta el café? Sería algo ilógico. Es lo mismo en nuestra relación con el Señor. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra. Sandra.
una muerte espiritual. Sí, sí, sí. Digo, hay mucho de qué hablar. ¿Me dejan dar clase? Digo, Ari, a ver, dale, por favor. Es broma, muchachos. Qué fuerte porque no te van a escuchar. ¿Eh? Ahí ya no solo es ignorancia, ahí es manipulación. El sensacionalismo cristiano es una forma de manipular y querer decir lo que Dios no ha dicho en su palabra. Por supuesto. Esto lo dije el año pasado en la clase de historia de la iglesia. Y ya con esto voy a cerrar. En una ocasión, en una iglesia popular tradicional, y esto fue verídico, un teólogo fue invitado a predicar. Y el teólogo, queriendo probar el corazón de la gente, entra con sigilo, entra, ¿cómo se dice? Tranquilo, observando. Y de repente se para en el púlpito y comienza a decir: veo entrar un ángel. Y veo que ese ángel desciende sobre las mujeres. Y las mujeres comenzaron a emocionarse. Aleluya, gloria a Dios, bla, 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 bla. Y le metieron con todo. Y ahora ese ángel está descendiendo sobre los jóvenes. Y los jóvenes hicieron lo mismo. Ahora están sobre los varones. Este ángel está sobre la iglesia. Y se hizo un zafarrancho. Toda la iglesia comenzó en un sensacionalismo producido no por la palabra, porque no está siendo predicada la palabra, sino por el lenguaje manipulatorio de un hombre que quería enseñar algo. Porque la iglesia estaba en una euforia y dice: iglesia, y todos quedaron callados. Ese ángel es Satanás. Esto es real. La iglesia quedó en silencio. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Hay mucha enseñanza. Pero él mencionaba y decía: qué tan fácil es engañar a la iglesia que su fe no está fundamentada en la palabra del Señor. No todo lo que brilla es oro, dice la sabiduría popular. Podrá sonar aburrido si tú quieres, pero si no está en la escritura no tenemos por qué predicarlo. Podrá no gustarte, pero está en la escritura, va a ser para la edificación de tu alma. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos ni nuevos apóstoles ni nuevos profetas, porque para empezar bíblicamente no hay un sustento para estos ministerios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos ser la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que era pequeña, pero que hasta el final se mantuvo fiel al Señor. Porque creyeron fielmente en la palabra. Porque se predicaba la palabra. Y aquí viene el choque cultural, tradicional en nuestras mentes. Porque a mí me han enseñado de ciertas formas. Porque toda mi vida fue así. Porque tanto quería yo un pastor que me enseñó de una forma distinta. Y quizás no lo hicieron con una mala intención. Pero ahora tú, que tienes el acceso a la palabra, porque Jesús mismo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que aprovecharla. Y tenemos, insisto, iglesia, que volver a la palabra. Por eso los domingos es tan importante que traigamos la Biblia. No para cumplir con el requisito de la iglesia, sino para asentar, mejor dicho, nuestras bases en la escritura. ¿Cierto o no? Yo sé que el tema pudiera dar mucho más, pero se nos ha ido el tiempo. Solo quiero decirles esto para poder iniciar la siguiente semana con la clase.
En el tiempo final, iglesia, Jesús es glorificado. Y Jesús desatará su ira divina sobre el mundo con un propósito: para volver de forma personal, de forma física a la tierra. Y alguien lea ese pasaje de Apocalipsis 19, 11 al 16, perdón. Cuando Jesús vuelva de nuevo, dice la Escritura, resucitará a los santos muertos y recompensará a sus seguidores con un reino y un gobierno de 1000 años aquí en la tierra. Alguien lea, por favor, Apocalipsis 19, 11 al 16, y otra persona busque Apocalipsis 24, y con eso vamos a ser despedidos. Lázaro. Fuerte, fuerte, Lázaro. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia puja y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino blanco y limpio le seguían el caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del río del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hubo? Cristo va a volver. No sé si te emociona esa palabra, pero a mí me fascina escuchar que Cristo va a volver con poder y justicia a juzgar a este mundo. Ahora, Apocalipsis 24. Iba a decir algo más, pero me iba a tardar en el comentario. Apocalipsis 24. ¿Quién lo tiene? Adriana. ¿Qué hubo? Ah, chay. No, ya gracias. No, está bien, hasta el 4 era. Gracias. Ahí está la evidencia. Sé que nos vamos a ir despacio porque así lo demanda la clase, pero las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre, ya yo sé que ya están desesperados por entrar a esto, sobre el tema del arrebatamiento, pero necesitamos asentar el tema de la adoración espiritual, porque tiene un simbolismo poderoso y es la base para entender lo que va a ser los postreros días, los días finales de este mundo. Tania. No, todavía no. Y lo voy a explicar el por qué todavía no. Lo que sí es una realidad y no posibilidad es que estamos en la antesala de que Cristo vuelva. Nadie puede asegurar cuándo. No te puedo decir un año, 10, 20, no podemos decirlo. Pero estamos según el libro de Apocalipsis y los que nos enseña, en el último tiempo dispensacional, el último periodo en donde las últimas profecías se están acomodando para llegar a este tiempo final. Se va a poner súper interesante la siguiente semana.